Bueno, vamos a continuar con el Sutra 27, pero antes voy a comentar algo. Eh, si queréis creer o no creer en esto, tenéis dos opciones. Esas dos opciones, no creer o creer. Adentraos en el camino del budismo según veáis que para vosotros es apto y para otros no sea apto, sino que no les guste la meta a donde lleva. Dicho esto, digo también que bueno, que quiero terminar los sutras y por eso estoy continuando, ¿vale? Este sutra, este sutra es muy delicado porque es muy fuerte, también como el anterior que dije, muy complicado porque lo que dice es muy potente, pero bueno, hay que entenderlo bien, ¿vale? Dice, él no se entretiene con aquellos que tienen un hogar, ni tampoco con los descarriados, ni quiere nada. No queriendo nada, mejor dicho, viaja en solitario. Hay muchos budistas que han habido en la vida, hinduistas, sadhus, sannyasins, incluso vaisnavas también, errantes o zen, maestros zen errantes, como muchos maestros zen que han habido, tibetanos, de todo tipo de escuelas esotéricas, de misterio, que han decidido renunciar completamente a todas sus posesiones, incluso su hogar, a su casa, a su hábitat. Y como vemos en la calle gente que a primera vista los vemos como si fueran unos perdedores, pero para ellos o para otros los ven como unos verdaderos renunciantes, unas verdaderas almas evolucionadas, ¿vale? Desde el punto de vista, por ejemplo, de Dr. R.A. Hawkins, que se murió en el 2010, decía que incluso un vagabundo, no el 100%, pero a muchos, o por no decir todos, mejor dicho, son almas muy elevadas, porque han renunciado a todo y no se distraen ni con los descarriados, y, aún, y no queriendo nada, viajan en solitario. Yo conozco gente muy bonita que he conocido que van solos por la calle y duermen en la calle o duermen en sitios que puedan concebir, pero nunca me duermen en el mismo sitio. Por ejemplo, hay maestros zen que dicen que nunca duermas en el mismo lugar dos veces, que cambies, que vayas andando en rumbo hacia lo desconocido, un lugar desconocido para ti, que vayas caminando, vayas errando por el mundo y enseñando y practicando la enseñanza de tanto del hinduismo como del budismo, del dharma, ¿no? Esto es muy fuerte porque la gente cuando literalmente lee esto se vuelve vagabunda. Y Oso en muchos libros dice que no lo tomamos al pie de la letra, pero que es una opción, dejar tu hogar e irte a la calle a vivir. Que yo por mi parte, la verdad, no me lo he propuesto aún, ni no creo que lo haga. No voy a hacerlo. No voy a hacerlo porque no lo veo demasiado extremista, ¿no? Pero yo pienso que los verdaderos renunciantes son los que salen a la calle, ¿no? Los que no están ni en templos, ni en mezquitas, ni nada de eso, viviendo, ni en iglesias. Y los consideran, hay gente que los consideran, según los Hare Krishna, como isvas, como
personas que tienen demonios dentro. Yo, la verdad, no los considero así, no los considero así. Para ellos sí, yo los considero con mucha compasión, con mucho tacto y con mucha humildad, porque veo que son almas que han renunciado a todo. Y un alma que ha renunciado incluso a su hogar, a su familia, y se ha ido a vivir al océano de la vida, perdidos, sin saber dónde van a dormir un día u otro, a dónde van a acabar durmiendo y con quién, es una cosa muy valiente. Y son gente muy pensadora, muy trascendentalista, aunque no lo parezca. Y es así, es gente que, aunque los ves en la calle y los menosprecia a la gente normal, como a los ricos, que los menosprecia y diga que son gente que va perdedora, para mí, yo no los veo como perdedores, sino como auténticos ganadores, porque han renunciado a todo lo material, incluso a su hogar o a su familia, por la libertad. Porque la libertad es tal que tienen el cielo a su disposición, todo la existencia a su disposición. No están enjaulados como un pájaro en una jaula, como por ejemplo puede ser en una casa, sino que están a la intemperie, contemplan el cosmos por la noche, contemplan el cielo por el día, contemplan el sol por la mañana, contemplan la playa, contemplan, saborean todo este tipo de cosas, ¿no? Y son gente muy rica en... Incluso hay gente que de este tipo que van solos, que ni siquiera quieren, yo he visto, compañía de otros descarriados, o sea, de este tipo, ¿no? De gente que ha ido a renunciar a la calle, que prefieren estar solos. Y esos, los que prefieren estar solos, sin ningún tipo de compañía, si solamente ellos con ellos mismos se sobran, yo pienso que esos son los auténticos maestros de verdad de la vida, ¿no? Te pueden dar con una pequeña frase, despertarte, esa gente, ¿no? Pero hay muy poca gente que lo hace eso. Muy poca gente que, por ejemplo, vende su casa y se va a la calle a vivir. Muy poca gente. Yo, ya te digo, no lo haría. Porque incluso Oso lo dice en libros, que hay gente que malinterpreta lo hace, y automáticamente se vuelve un vagabundo. Pero hay vagabundos que están acostumbrados, los ves y están acostumbrados y son muy fuertes y están ahí, son bellísimas personas que cuando hablas con ellos, aunque sean ladrones o no ladrones o que sean cualquier tipo de cosa que puedes pensar, maliciosa o pecaminosa para vosotros, para mí no lo es. Pero bueno, yo lo veo así, porque son gente que vive de una manera, parece como... Yo he conocido a gente que lleva un montón de años en la calle y siguen vivos. Y sí, beben vino, beben cerveza, beben, fuman porros, pero ¿y qué? Son gente que le da igual 8 que 80, que no le tiene miedo a la muerte. Y eso hay que valorarlo mucho, porque los que verdaderamente no tienen miedo a la muerte son los vagabundos, porque en cualquier momento les puede pasar algo y están constantemente en peligro. Y según Oso dice que vivir en peligro es estar verdaderamente vivo, que los que están seguros en su hogar no están realmente vivos. Es ahora lo que voy a decir contradictorio, pero no tiene por qué ser así, porque también puedes estar completamente vivo en tu hogar, en solitario, en solitario.
Y entonces, pero esa gente también está en solitario y vive muchos peligros. Y eso, bueno, eso dice, como vamos a ver ahora, lo que dice, en- eso es lo que dice Buda, es lo que he comentado, y lo que dice Oso es lo siguiente. Dice, Buda hace mucho hincapié en la soledad, quiere que te des cuenta de ella. Una vez que te la percibas, una vez que la percibas, te quedarás sorprendido de su belleza, de su alegría. No te asustará, te regocijará porque es libertad, es éxtasis, es pureza e inocencia. ¿Por qué anhelar la seguridad? La vida es insegura por naturaleza, por tanto, hay una, la vida es insegura por naturaleza, por tanto, hay una regla simple, si regla simple, quienes quieran estar más vivos tienen que vivir en la inseguridad. Cuanto más inseguridad tengas, mayor será tu viveza. Se imagina lo que dice Oso, o sea, incluso alega radicalmente en este tipo de enseñanza que vivir en seguridad, pero es que, ojo, también vivir en una casa es vivir inseguro, porque en cualquier momento te puede pasar algo. Yo creo que aunque no seas vagabundo, también vives en la inseguridad, porque en cualquier momento puede pasar un desastre o X cosa que te desequilibre o te vuelva inseguro, ¿no? Por ejemplo, estar completamente solo es muy bonito. La verdad que es muy bonito, la verdad. Digo la verdad. Yo estaba muchas veces, como ahora mismo, que está durmiendo mi madre, solo y estoy en la mar de bien, la mar de a gusto. Lo que hay mucha gente es que la soledad le asusta. Pero hay mucha gente que también me da cuenta que no es como lo dije la otra vez, que siempre viven solos o solas. Incluso gente mayor que va en invierno a la playa a bañarse en baños de agua fría. Y eso rejuvenece mucho, eso da mucha fuerza. Y eso me da cuenta. Gente que va en invierno, en verano a la playa, se baña y viven solos o solas. Y son a lo mejor incluso gente mayor. Y las ves que siempre están revitalizadas de energía. Para vivir así hay que ser verdaderamente o acostumbrarte o ser muy valiente o ser autónomo contigo mismo. Estar satisfecho únicamente con tu ser, con tu soledad. Yo he conocido a mi maestro cuando estaba solo, vivía solo durante mucho tiempo, pero luego decidió, es lo que he dicho yo en muchos comentarios, luego tener compañías, luego caer en compañías. Pero él caía en compañías, pero no las llevaba a casa. Él en casa siempre estaba solo, mi maestro. Mi maestro siempre en casa estaba solo. De vez en cuando metía a alguien, pero un día solamente. Un día o 2 días. Pero era una persona muy ermitaña, muy de estar solo en su casa. Era una casa no muy grande, pero una acogedora muy bonita, que a mí me daba mucha paz. Porque estar en contacto con un maestro espiritual que para los ojos de otros que yo conozco no es un maestro espiritual, pero para mí es un gran maestro espiritual, mi maestro que tuve antes. El que tengo ahora lo conozco muy poco porque no voy y no veo la necesidad de ir porque quiero practicarlo solo el camino de los Hare Krishna, ¿vale? Eh, el Jaina Yoga. Entonces, la gente, como mi maestro, son personas muy bohemias, muy pensadoras, muy abiertas de mente, como la gente que vive en la calle, ¿no? Pero él decidió
como lo correcto, lo que en verdad se tendría que hacer, porque quieras o no, vivir en la seguridad, aunque vivas en la seguridad y estés más vivo, hay muchos peligros en la calle y hay muchas peleas, yo lo veo y lo oigo, ¿no? Y entonces es muy complicado vivir en la calle. Siempre estás defendiendo tu terreno, donde te piden limosnas, o siempre estás eh, bajo el hechizo de alguna sustancia química muy fuerte, como he visto gente, y eso es un estado muy, o sea, el estado natural, me estoy dando cuenta, y ahora lo pongo en bandeja, el tema este. Pensar que sois totalmente naturales, que ni siquiera fumáis tabaco, y yo sigo fumando tabaco, ¿vale? Pero imagina que si dejáis hasta el tabaco y el alcohol, el café con leche. Bueno, el café con leche, tomáis café con leche de avena o que volvéis más naturales. Dice según Oso que en la inocencia, como dice aquí, está la verdadera alegría. En ser naturales. La inocencia es ser naturales. Contra más natural seas, más autorrealizado, más en sintonía con la presencia de la deidad que tú tengas, como la gran personalidad creadora, estás más conectado. Entonces, cuando eres muy natural, yo me he dado cuenta por hace años, cuando dejé las drogas más fuertes, y estuve un tiempo, no sé cuántos años, sin tomar, solamente fumaba tabaco, pero ni fumaba porro ni nada, como ahora. Y dejé los porros, dejé el alcohol, solamente bebía café con leche en los bares durante bastantes años, no sé cuántos años fueron, no sé si fueron 8 o no me acuerdo, probablemente fueran 8, probablemente. Pues me sentía mucho más en armonía conmigo mismo. O sea que no hay que descartar el hecho, aunque le repugne, le repudia a mucha gente de pensar, "Ay, yo no quiero ser natural, ¿para qué?". Pero si os vierais y os sintierais como personas lo más naturales posibles, que coméis cosas vegetarianas, que aunque no sea prioritario ser vegetariano, fuerais vegetarianos, no fumarais, no bebierais, no drogarais, durante un tiempo notaréis los efectos de una sublime armonía que yo noté en esos 8 años, que es increíble, es inefable, es sublime. O sea, pero a- al cabo de muchos años, al cabo de los 8 años, volví a caer otra vez. O sea, hay gente que está en esos estados durante muchos años, pero luego vuelve otra vez a las drogas y a comer carne y cosas de estas, ¿no? Por eso los Hare Krishna son muy estrictos en todos los caminos como yo le digo, del Dharma, ¿no? Del Dharma, porque estamos hablando de budismo, del Dharma del hinduismo, ¿no? De los Hare Krishna. Son muy estrictos en la comida, hacen todas las disciplinas y entonces se encuentran muy en sintonía con, aunque no lo parezca, con la suprema personalidad para ellos que es Vishnu. Y la verdad, yo he notado cuando he ido al templo de los Hare Krishna y he comido frasada, comida, restos que han sobrado de la comida de el sábado, he sentido tan bien en ese momento, ¿vale? Que no cabe duda que es un estado muy superior. Entonces, hay muy poca gente que es hay muy poca gente que es capaz
de dejar un hogar y ir directamente a vivir a la calle. Pero los más sabios no dejan el hogar, sino que viven solos en el hogar, tienen compañías, tienen preferencias de amigos, pero no los meten en casa a vivir. Entonces, pueden que los traigan un día o 2 días, pero a vivir no los traen. Porque son personas que se han dado cuenta que la soledad es suprema. Y la soledad es paz, es inocencia, es alegría, es libertad. Y eso muy poca gente se da cuenta que es libertad. Pero si lo convivierais, lo experienciarais, eso que estoy diciendo, de ser automáticamente sano o casi totalmente sano, porque yo fumaba tabaco cuando dejé todas esas cosas y no me drogaba con cosas más fuertes, sino solamente con el tabaco, vivía fumando tabaco, pero no tanto, pues me sentía yo en una nube muy, muy hermosa. No en una nube fantasmagórica de... Pues claro, lo que dice aquí Oso, vivir en la seguridad está muy bien, sí, te encuentras más vivo, pero no dejan de haber problemas. Yo soy muy crítico en esto, o sea, vivir en la seguridad completa, nadie quiere vivir en la seguridad completa, quiere tenerlo en un hogar para vivir en un hábitat y estar en soledad ahí porque está más seguro de todas las tremendas situaciones que te podrías encontrar en la calle, que son muy complicadas, pero súper complicadas, porque es lo que yo escucho por la calle y todo eso, ¿no? Plantearos esto, si estuvierais completamente sanos y ni siquiera, que no, yo no lo hago, no fumaréis ni tabaco, ni beberéis café siquiera, ni siquiera café, mira, ya lo que estoy diciendo, ni siquiera café, ni vino, ni nada, ni cerveza. Preguntar a otros mismos, al cabo de 6 meses o 7 meses, o 8 meses o un año, ¿sentiríais? ¿Cómo sentiríais? ¿Sentiríais súper bien, súper sano, súper liberados de toxinas tóxicas? Y porque las toxinas, las adicciones, aunque creas o no que yo tengo que dejarlas también, ¿no? Que no sé seguro, ya les digo si lo dejaré o no lo dejaré, pero creo que puede que sí. Eh, no dejan las toxinas de ser dañinas. La verdad es que no dejan de ser dañinas. Tabaco para los pulmones, tabaco para los porros para la cabeza, para los estados de conciencia. Entonces, ¿y qué decir de los trippies? Lo del LSD, el cristal, el MDA, el éxtasis, eh, la ketamina, todas estas cosas, este es el líquido, todas estas cosas son agresivas, te llenan de vibraciones de bajo astral y te llevan a estar completamente alterado, no en serenidad, calma y libertad y sosiego, como una persona natural. O sea, hago un llamamiento a que intente alguien, no todo el mundo, porque sé que todo el mundo no lo va a hacer, que esté durante 7 meses sin, solamente, si le cuesta mucho, solamente fumando tabaco, ni porros, ni cerveza, ni nada. A ver cómo se sentiría. Que hay muchos vagabundos que lo hacen, ¿eh? Hay muchos vagabundos que lo hacen, no todos, pero hay muchos vagabundos que lo hacen. Que ni beben ni nada, solo fuman tabaco de vez en cuando y el que le dan, porque no tienen dinero para tabaco. Porque a lo mejor o se lo han gastado en tabaco y ya no tienen, o se lo han gastado en X cosa y ya no tienen, pero o no tienen dinero en absoluto. Y esas personas están, son como almas liberadas, yo las veo, esas personas que no quieren ni compañía ni nada, ni siquiera compañía de otros
vagabundos. Solo viven de limosnas, se posan en un puesto, en un sitio, en un lugar fijo, y ahí están siempre. Y si les echan la policía de ese sitio, van a otro sitio. Van errantes por el mundo. Es muy eso, pero claro, lo ideal es tener un hogar, porque muchas veces en Oso lo explica, incluso creo que en este libro lo explicará, lo que no lo voy a leer ahora, en este libro lo explicará que no es necesario tomárselo, y lo dice, creo, lo dice, no es necesario tomárselo a pie de la letra, volverse un vagabundo radical. Eh, eh, Volverse un vagabundo radicalmente, o sea, porque hay mucha, demasiada inseguridad. Una cosa es vivir inseguro con tu vida, porque sabes que te vas a morir y que llegará la muerte, y eso ya es una inseguridad en sí. Aunque tengas un hogar, ese hogar puede acabar demolido, ese hogar puede acabar de cualquier forma, y tu hogar, que es tu cuerpo, que es el templo, también puede en cualquier momento desaparecer. Entonces, todo el mundo vive en la inseguridad. No hace falta que te viva en la inseguridad en la calle. Pero hay gente que opta por ese camino. Y la verdad que es muy valiente. Pero siempre están constantemente guerreando y luchando y peleando y discutiendo con otras bandas y con otros tipos de gente, ¿no? Para pensarlo bien, eso de ser natural y no perder un hogar, porque es muy valioso tener un hogar. La verdad es que sí, es muy valioso. A la vista está. Lo grande es... Buda no lo hizo. Buda renunció a su reino, Buda renunció a su hogar, se fue a un árbol a meditar a último momento, y ahí encontró la iluminación y se convirtió en un maestro de ese árbol Bodhi, ¿no? El árbol Bodhi de Buda, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, pensarlo bien, o sea, ser natural, si fueran completamente naturales, bañarais, ducharais, comeréis cosas sanas, que no fueran dañinas, que no se contaminaran ni nada de eso, sería un grandísimo, grandiosísimo logro. Porque yo lo he vivido, vuelvo a repetir, y está muy bien. Incluso he estado 3 meses incluso sin fumar tabaco y siendo vegetariano, y he seguido teniendo el mono de fumar porros o cigarros, pero ¿qué pasa? Que me he visto tan sano, tan recuperado de energías, se han regenerado tan bien mi organismo al estar esos 3 meses aislado en cierto tipo de sitios, que el cuerpo, aunque se regenere cada 7 años, también se regenera cada instante si lo cuidas. También por a poco largo plazo también se va regenerando y vas entrando en una armonía tal que eh, una de dos, o te acabas quedando en esa armonía, en ese estilo de vida, o acabas conociendo a alguien que hace una cosa y caes otra vez en la tentación de cierto tipo de estupefacientes como el speed, la cocaína, cosas de estas. Yo pienso que esas personas habría que evitarlas, ¿no? A esas personas de que toman cocaína, drogas, hay que evitarlas porque son gente que está en un mundo astral muy bajo astral y ven cosas que no. Yo, para mí, los verdaderos renunciantes son los que están en la calle pero que no se drogan. Esos para mí son los verdaderos renunciantes.
Y he conocido a muchos así. No todos, la mayoría se drogan, pero los que viven sin droga, solamente con un simple cigarro de vez en cuando, o incluso ni cigarros. Yo conozco a gente que ni siquiera fuma tabaco, solo quiere comida y están en la calle, pero yo los veo como grandes almas liberadas. Pues bueno, dicho esto, ese es el 27º sutra. Nos vemos en el 28. Namaste. Chao.